Buenas noches. Damos gracias al Señor el poder encontrarnos nuevamente en un miércoles más para volver a meditar en la palabra del Señor, en este estudio que venimos trayendo de la carta a los tesalonicenses. Ya en esta última parte de la segunda carta nos corresponde ver la segunda parte de lo que habíamos comenzado la semana pasada, el cristiano y el trabajo. Antes de introducirnos a la escritura, el estudio de la carta, quisiera que nos pudiésemos encomendar al Señor, rogando de poder tener un buen tiempo de meditación en su palabra y que podamos ser edificados y desafiados a través de ella. Les invito a orar antes de comenzar. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo, darte muchas gracias por tu palabra, agradecerte, Señor, por todo lo que eso significa para nosotros. Queremos rogarte también tu guía y tu dirección en todo, Señor, seas edificando a tu pueblo, seas también guiándome a mí en todo, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea bien interpretada y bien aplicada, Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como comentábamos, estamos en esta segunda parte de el tema el cristiano y el trabajo. La semana pasada habíamos avanzado en el capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, donde pudimos hablar, entre otras cosas, acerca de el origen del trabajo, que es algo que nace en el corazón de Dios, que fue la voluntad de Dios para el ser humano, para el hombre, que se desempeñase en un trabajo, que no es algo que viene a ocurrir como consecuencia del pecado, sino que fue desde el principio. Vimos en Génesis la semana pasada que fue el plan de Dios que el hombre trabajase la tierra y que de allí sacase su sustento. Hablamos también del problema que se había suscitado en la iglesia de Tesalónica, problema que Pablo precisamente va a abordar en esta carta, el problema de aquellos hermanos que no querían trabajar, pudiendo hacerlo, no lo deseaban hacer y querían ser mantenidos por la iglesia. El apóstol Pablo presenta la problemática de aquello y luego va a ofrecer también la solución que también va a venir a ser principios bíblicos para nosotros el día de hoy como cuerpo de Cristo, como iglesia local, para poder abordar estas situaciones cuando se presentan. La verdad que los principios que encontramos acá son principios eternos, son principios divinos, y que hoy los tomamos como las directrices para abordar este tipo de problemáticas que no han dejado de ocurrir a lo largo del tiempo. Ocurrieron en tiempos de Pablo y continúan ocurriendo hasta el día de hoy. Así que es aquí en la palabra de Dios donde podemos encontrar la solución, la directriz para abordar estas problemáticas. Cuando hermanos se niegan a cumplir con su responsabilidad delante del Señor y quieren depender de otros, cuando se encuentran en condiciones de poder desempeñarse en un trabajo para comer su propio pan, como pudimos ver la semana pasada en las expresiones que utiliza el apóstol Pablo. Vamos a leer hoy, para tener todo el contexto, el capítulo 3 de esta segunda carta, comenzando en el versículo 6 y terminando en el versículo 18, para completar el estudio del tema y por ende también la carta. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie,
sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada y entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Como decíamos aquí, Pablo, ahora en este versículo 12, va a dirigirse directamente a aquellos hermanos que andaban desordenadamente, que no querían trabajar, que querían ser mantenidos por la iglesia, que tal vez interpretando mal la escritura de que el día del Señor ya había comenzado, habían dejado de trabajar y se habían puesto a esperar la venida del Señor. Pensamos que este pensamiento pudiese haber influido en ellos para la decisión que tomaron, para el desorden con el que estaban viviendo su vida. Pensamos también que pudieran haber sido influidos por el pensamiento de los griegos en cuanto al trabajo, que era algo que lo menospreciaban, lo miraban en menos, pensaban que era algo que tenían que hacer los esclavos, no ellos. Y como los tesalonicenses eran griegos, pensamos que pudieran haber sido influenciados también o por una mala interpretación de la escritura, por hacer caso de algún escrito que tal vez no fue del apóstol Pablo, como se mencionaba en el capítulo 2, versículo 2, o tal vez fueron influenciados por esta manera griega que tenían, de concepto que tenían los griegos. Los tesalonicenses eran griegos. El versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vemos aquí la expresión mandamos, que se nos repite, ya fue mencionada anteriormente en el versículo 6, también en el versículo 10, como en son de el apóstol está expresando su autoridad apostólica. Por una parte dice mandado, por otra parte también expresa una palabra de ternura. Y os exhortamos, aunque no deja de mantenerse enérgico con lo que está diciendo. Por nuestro Señor Jesucristo, y vemos nuevamente que Pablo habla como un portavoz de Cristo, así se veía él, como un portavoz de Cristo, y que ejercía también su ministerio apostólico con la autoridad que Cristo le daba al haberlo elegido como apóstol, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es como si Pablo les dice: cálmense, tranquilícense y pónganse a trabajar. El Señor vendrá en su propio tiempo. Vendrá en su momento. Y cuando Él venga los quiere encontrar trabajando,
y ganándose el pan. Haciendo esto van a glorificar al Señor. Serán de gloria a Dios y de buen testimonio a los demás, tanto para la iglesia, a los demás creyentes, como también a los incrédulos. Primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo había hablado ya con la iglesia de Tesalónica respecto al trabajo. Esta es la tercera vez que va a abordar el tema del trabajo con los hermanos. También encontramos una exhortación similar en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 28, que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Comer su propio pan significaba comer el pan con el sudor de su frente. Que comiesen su propio pan y no que se estuviesen comiendo, por así decirlo, no estuviesen comiendo el pan de los demás. Los hermanos se habían convertido en parásitos dentro de la congregación. Eran parásitos dentro del contexto cristiano y también para la sociedad de la época. No eran ningún aporte a la sociedad. Y es aquello lo que Dios no desea de sus hijos. Desea que seamos una buena influencia, un buen aporte dentro del contexto de la iglesia y también dentro de la sociedad. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El versículo 12 les habló directamente a los hermanos en cuestión, a los hermanos que estaban involucrados directamente en el problema, pero ahora aquí en el versículo 13 le va a hablar al resto de la iglesia. Les exhorta a que continúen obedeciendo fielmente en relación a este tema. No se cansen de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9, también nos expresa una exhortación semejante. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los malos no se cansan de hacer el mal, pero los justos sí, los justos se cansan. Cuando ocurren problemáticas como esta, se cansan de hacer el bien. Es como hacer el mal, es como deslizarse por una bajada. No hay que hacer ningún esfuerzo. Pero hacer el bien, en este caso, es como subir una pendiente. Y el bien que yo hago es lo que me corresponde, es lo que yo tengo que hacer. No se me está pidiendo nada extra. Es el bien que me corresponde hacer, lo que yo debo hacer, en imitación a la persona de Cristo. Si estamos llamados a Cristo, no me queda otra cosa que hacer el bien. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. El apóstol continúa entregando las instrucciones. Nos va a dejar todos los pasos para abordar este tipo de problemáticas cuando se produzcan en la iglesia local. Dios no nos ha dejado a nuestro propio criterio que resolvamos estos problemas según nuestra propia opinión. Nos entrega principios bíblicos que son eternos, que fueron entregados una vez
para ser aplicados, para ser considerados a través de toda la historia de la Iglesia. Se dice a estos hermanos en el versículo 14 que si no obedecían por medio de esa carta, debían ser señalados, identificados, y que a la vez no se juntasen con ellos, que en cierta medida fuesen aislados. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca su corrección, se busca su arrepentimiento. Eso es lo que se busca. Se busca un bien para ellos. El versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El apóstol lo vuelve a señalar. Aquello de no juntarse, de separarse, de no mezclarse, es lo que dice literalmente aquí la frase, con aquellos que andan desordenadamente. Si el resto de la iglesia no toma en consideración esto que está diciendo el apóstol, con la autoridad de apóstol que lo dice, está aprobando el pecado, está aprobando el comportamiento desordenado de estas personas. Así es. No cabe otra explicación. O tomamos en consideración lo que dice el apóstol como principio bíblico, como palabra de Dios, o lo desechamos y aprobamos la conducta equivocada, aprobamos el pecado de estas personas, que es lo que el apóstol no desea que haga la iglesia local. Y no os juntéis con él, dice, para que se avergüence. En aquel tiempo, la honra y la vergüenza era algo que era muy considerado. Ser honrado socialmente era algo muy valorado. De la misma manera, ser avergonzado socialmente también era algo tremendo. En medio de la sociedad pagana de esa época, era algo que era difícil de poder experimentar. Y el apóstol, por eso que da principios como aquellos. Lamentablemente nuestra sociedad hoy es totalmente distinta. Y muchas veces el pensamiento cultural también se introduce en el pensamiento de los creyentes, que no van transformando, no va ocurriendo esa metamorfosis en su manera de pensar. No son transformados por las escrituras. Y toman el pensamiento cultural. Por eso la medida que toma el apóstol aquí, que es una medida enérgica, que a alguno pudiese resultarle hasta cruel, pero no lo es. No lo es. Porque se busca el arrepentimiento de la persona, se busca que ganar al hermano a la obediencia a Cristo. Se busca su arrepentimiento, su corrección, que vuelva al camino. Eso es lo que significa la disciplina bíblica. El sentido de la vergüenza es una emoción que puso Dios en el hombre. Adán y Eva experimentaron esto también, como ejemplo. Pero había un propósito con aquello. Que se avergüencen, dice acá. La idea aquí es que sean dejados, y es lo que significa literalmente, que sean dejados a su propia cuenta. Para ver qué es lo que van a hacer. Versículo 15.
viene una indicación también que va de la mano de lo que viene diciendo en el versículo 14. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pero como lo que veníamos diciendo, la disciplina siempre tiene que ser movida por el amor de Dios, no por la carne. Cuando es movida por la carne, es fría, es destructiva, no es amorosa. Cuando es movida de un espíritu legalista, no es Dios actuando allí, no es permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra. Y como el Señor sabe que nosotros somos extremistas, o todo o nada, nos movemos de un extremo hacia el otro, es que Él da a través del apóstol esta indicación en el versículo 15. Pero, o más, no lo tengáis por enemigo a estos hermanos del versículo 14, sino amonestadle como hermanos. La primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otro texto, Levítico capítulo 19, versículo 17, dice, este es en el antiguo pacto: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Vuelvo a leerlo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Como vemos, aunque aquí las medidas son fuertes, el texto, a nuestro entender, no está hablando acerca de la excomunión. Aquí el ofensor, estos hermanos que andan desordenadamente, todavía son considerados como hermanos. Cuando ocurre la excomunión, después de una advertencia, de otra advertencia y de otra advertencia, el Señor Jesucristo dijo que a la persona ya no se le debía considerar como hermano, sino como un gentil, como un no cristiano. Mateo capítulo 18, versículo 17, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y vemos que aquello que dice el Señor acá, que también son principios para el cuerpo de Cristo, en lo que tiene que ver con la disciplina eclesial, no se aplicaría en este caso a esta situación. ¿Por qué? Porque aquí llama a que a la persona se le siga considerando como un hermano, no como un enemigo, que se le amoneste como un hermano, no que se le tenga por no cristiano, no que se le tenga por gentil, como es la expresión gentil y publicano que usa el Señor Jesucristo en el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque se busca ganar a la persona a la obediencia al Señor. Eso es lo que se procura. Bueno, lo que procura el Señor también cuando da las indicaciones ahí en Mateo capítulo 18 es lo mismo también. Pero las medidas son más extremas, porque el pecado fue de mayor gravedad. Es cierto que el pecado es pecado siempre, eso es cierto. El pecado es pecado. No hay pecados más graves ni menos graves, la verdad. El pecado es pecado.
pero las consecuencias del pecado son graves o menos graves. Las consecuencias varían en nivel. Y vemos que aquí en el versículo 15 no se estaría hablando acerca de la excomunión, sino de la amonestación. Se estaría hablando también, se continuaría considerando a la persona como un hermano. Hay una palabrita aquí también en el versículo 15 que es interesante de considerar, la palabra amonestación. Amonestable, dice. Se dice que es la palabra griega nouteteo, que significa fijar en la mente. Es Pablo el que en el Nuevo Testamento, las 8 veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento, es utilizada solamente por Pablo. Interesante. Y esta palabrita es la que se utiliza para una consejería 100% bíblica, la así llamada consejería nautética, que es una confrontación en amor. Es fijar la verdad de Dios en la mente de esa persona que necesita ser amonestada, necesita ser encarada, necesita ser confrontada. Eso se hace a través de la consejería nautética. El término lo tomamos de esa palabra, nouteteo. Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ideal esas palabras para esta situación. Todo acto que se vaya a hacer, aunque en ese momento produzca dolor a la persona a la cual se está confrontando con su pecado, es porque el que lo está haciendo busca su bienestar, porque le ama. Y lo está haciendo también de una manera amorosa, de una manera bíblica, de una manera cariñosa. La verdad que es la consejería, es la manera de aconsejar que todos en el cuerpo de Cristo debiesen utilizar. La consejería noutética. Como decimos, Pablo fue el que utilizó este término que aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a mencionar de esas 8 veces, 2 veces que Pablo la utiliza aquí en Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí el apóstol está utilizando el término nouteteo. No he cesado de amonestar con lágrimas, no con ira, no con el ceño fruncido, no con rabia, no con enojo, no airado, no rechinando los dientes, sino con lágrimas, dice el apóstol, con amor, con gracia, con bondad. De manera enérgica, sí, pero con gracia, con amor, con bondad. Otro texto que utiliza en el que se utiliza también este término es Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, llenos de bondad, a la vez llenos de todo conocimiento, el conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra, para poder aplicar las escrituras correctamente a una situación particular que se presenta. Se aplica
la consejería bíblica, la consejería nautética. Como vemos, se hace con bondad, con verdad y con amor, no con ira, porque es de la manera que el Señor lo hace con nosotros también. Nosotros lo hacemos con los demás hermanos como el Señor lo hace con nosotros, de una manera enérgica, pero con bondad, con amor. Como decimos y volvemos a repetir, este es el tipo de consejería que se tiene que aplicar en el cuerpo de Cristo. La consejería bíblica, nautética, como se le ha llamado. No con psicología, no con teorías humanas, sino con la palabra de Dios, con todo el consejo que el bendito Dios nos ha dejado en su palabra. Principios que no fallan, que son eternos. Principios que, conforme va pasando el tiempo, continúan estando vigentes siempre, porque son los principios de Dios. Así que todo hermano que está llamado, por una parte, por don espiritual, a exhortar, a aconsejar, tiene que utilizar las escrituras para hacerlo. Pero, por otra parte, todos en el cuerpo de Cristo que estamos llamados a cuidarnos, a ser guardas los unos de otros, a ocuparnos del otro, lo que también debemos usar es el mismo método, el método que manda el apóstol Pablo aquí, la consejería bíblica que descansa en la palabra de Dios, no descansa en otra cosa, que es una consejería cristocéntrica, es una consejería teocéntrica, donde Dios es el centro, donde Cristo es el centro, no el hombre. Versículo 16, pasamos ya a la parte final de la carta, ya con esto que se dijo en el versículo 15, el apóstol termina de entregar las instrucciones respecto a esta situación que se había producido en la iglesia de Tesalónica. El apóstol entrega todos los principios necesarios para esa ocasión. Pasamos ahora al versículo 16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El mismo Señor de paz os dé siempre paz. Es una paz que no puede producir el esfuerzo humano. Es una paz sobrenatural. Es un don de Cristo. Es algo que Él prometió a los suyos, a sus discípulos. Juan 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De esa paz está hablando el apóstol acá. La carta ha sido dura, ha tenido duras expresiones, eran necesarias. El apóstol ha hablado de juicio de destrucción, de juicio de condenación. Ha hablado de disciplina en el cuerpo de Cristo. Ha hablado de aislar a los hermanos cuando andan desordenadamente, cuando no hay arrepentimiento. Ha sido una carta difícil de digerir, pero necesaria eran estas indicaciones, estas exhortaciones, estos mandamientos, estas órdenes para la iglesia de Tesalónica. Pero el apóstol ahora va a terminar
con este llamado a experimentar la paz de Dios. Un pacífico final, pudiéramos decir, para una carta dura. Que puedan conocer la paz del Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda manera, dice acá el apóstol. Es la idea. No es una paz que depende de las circunstancias, no depende del tiempo, del momento, no depende del lugar, no depende de nada de eso. Estando el Señor presente en la vida, se puede experimentar esta paz. Porque es una paz que se basa enteramente en la persona del Señor Jesucristo, en su obra. Esta paz el mundo no puede darla, tampoco quitarla. Es una obra sobrenatural, es una paz sobrenatural que solamente pueden experimentar aquellos que han conocido al Señor. Es tan distinta a la paz del mundo es una paz superficial. Si le preguntásemos a una persona que no conoce al Señor, a un incrédulo, ¿qué entiende por paz? Diría algo parecido como ausencia de problemas. Algo totalmente distinto a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Que es paz y tranquilidad, que es bienestar espiritual, independiente de las circunstancias que se estén viviendo. Como decimos, la paz del cristiano es la presencia del Señor en la vida, en su vida. El Señor sea con todos vosotros. El Señor sea con todos vosotros. Y ese todos incluye a toda la iglesia, incluyendo a aquellos hermanos que andaban desordenadamente. Versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Ahora Pablo es como si tomase la pluma de manos de sus secretarios amanuense, que eran así como se les llamaba, y ahora él va a escribir. Es algo que podemos encontrar en varias partes ahí en el Nuevo Testamento. El apóstol dice que la salutación, el saludo final, es de su propia mano y que es el signo o la señal de toda carta que él escribe. Era como una evidencia de que quien había escrito esa carta efectivamente era el apóstol Pablo, que tenía una manera totalmente distinta de escribir a como la tenía, a la letra que tenía el amanuense. Mirad con cuán grandes letras os escribo, decía ahí en Gálatas, a los hermanos de Galacia. Algunos textos que voy a mencionar solamente donde el apóstol expresa algo semejante a lo que dice aquí el versículo 17. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Colosenses capítulo 4, versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. Él habla acá que en toda carta que él enviaba a las iglesias, la parte final la escribía él, como una característica para que pudiesen comprobar que era un escrito apostólico, que era una carta precisamente del apóstol Pablo. Así escribo. Y el último versículo con el que finaliza el saludo y también la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente esta bendición, este saludo final, este deseo de gracia es
enviado, es deseado a toda la iglesia. Nuevamente decimos, incluyendo a los hermanos que andaban desordenadamente. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Todas sus cartas, las cartas de Pablo, terminan con gracia. Así como comienza agradeciendo la gracia del Señor, ahora encomienda a la congregación a la gracia del Señor. La verdad que la única manera en que el cristiano puede llevar a cabo su experiencia de vida cristiana es a través de la gracia. La única manera en que él puede obedecer los principios de la palabra de Dios es por medio de la gracia. La única manera en que el cristiano puede relacionarse con Dios, puede relacionarse con sus hermanos, puede relacionarse con los incrédulos, con todas las personas, solamente es posible a través de la gracia de Dios. La gracia lo permea todo, lo inunda todo. Todos los escritos que el apóstol Pablo ha puesto aquí en esta carta a los tesalonicenses están llenas de gracias, están bañadas en gracia, para ser vividas también a través de la gracia. No hay otra manera, mis hermanos. La gracia como el don no merecido, como el poder de Dios obrando en el creyente. Dios obrando en el creyente. Dios haciendo a través del creyente. No haciendo nosotros cosas para Dios, sino Dios obrando por medio de nosotros. Con este último versículo concluimos la carta. Concluimos este tema y concluimos también el estudio de la carta. Dios mediante comenzaremos la próxima semana otro estudio. Ahí veremos en qué libro lo vamos a iniciar, Dios mediante. Agradecemos al Señor y que Él bendiga esta palabra en cada corazón. Les invito, mis hermanos, a orar para concluir. Padre bendito, te agradecemos por este tiempo, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido, Señor, a lo largo de toda esta carta. Te rogamos, Padre Celestial, porque tú la uses en cada uno de nosotros, la uses en el cuerpo como iglesia, Señor. Que esas palabras que fueron meditadas, que fueron interpretadas, que fueron aplicadas, Señor, no caigan en tierra, Señor, sino que sean atesoradas y guardadas en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, como siempre lo pedimos, porque uses tu palabra en nuestros corazones, Señor. Porque con esta palabra continuamos avanzando en nuestro caminar cristiano. Porque con esta palabra, Señor, podamos conocerte y avanzar en nuestro conocimiento de ti, en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, en nuestra relación contigo, Señor. Usa estas verdades, Padre Celestial, para darte gloria, para glorificarte, para vivir mientras estemos en este mundo, Señor. Para conducirnos de una manera fiel en medio del cuerpo de Cristo, de una manera santa, pura, Señor, delante de los demás. Ayúdanos también a mostrar un testimonio de excelencia, Señor, delante de los incrédulos, para que puedan ser ganados también, no solo por medio de nuestras palabras, sino también por medio de nuestro testimonio, Señor. Padre Celestial, usa estas verdades en nuestra vida. Te lo rogamos, te pedimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Que el Señor les bendiga.